Estimados estudiantes, nuestros saludos para todos y sean bienvenidos a la actividad orientadora de hoy. En la semana anterior, estudiaron la comunicación verbal y no verbal, los niveles de la comunicación, la educación para la salud y la relación entre ellas. En el día de hoy, se estudiarán las técnicas de la educación para la salud, su definición como instrumentos para lograr la participación de las personas en el cuidado de su salud, además, su clasificación y algunas técnicas participativas que nos permiten llegar al análisis y la reflexión profunda mediante la colaboración de las personas. El estudio de este tema les permitirá describir los requisitos para la preparación y ejecución de técnicas educativas y su aplicación para el control ambiental y la higiene personal en el trabajo de la atención primaria de salud, que contribuyan a modificar la situación de salud comunitaria, familiar y de las personas. Las técnicas de la educación para la salud se definen como los instrumentos y medios que le permiten al profesional de la salud comunicarse con las personas y lograr su participación en la modificación de hábitos y conductas insanas, así como promover conductas saludables. Cada una de las técnicas educativas tienen una serie de requisitos que cumplir en su preparación y ejecución. En sentido general, deben tener un objetivo, tarea o meta final a alcanzar. Definir la metodología de trabajo que se empleará en su ejecución. Conocer el número de participantes y sus características. Saber el tiempo de que se dispone, así como las funciones y responsabilidades del coordinador de la actividad educativa. Ahora bien, es también importante para el éxito de la actividad educativa que el conductor o coordinador desarrolle una serie de cualidades como son: ser flexible y creativo, abierto y receptivo a la crítica, facilitar la comunicación entre los participantes, prestar atención al desarrollo de la actividad, tener seguridad en sí mismo y en sus conocimientos, saber escuchar, ayudar a que todos se sientan parte del grupo, dominar las circunstancias inesperadas, estar libre de esquematismos y saber evaluar sus propias características, posibilidades y límites. Existen diversas técnicas para educar en temas de salud y se clasifican en individuales y colectivas. Las técnicas individuales son las que realiza el profesional de la salud con las personas de manera directa, es decir, en una comunicación interpersonal cara a cara. Y las colectivas, como su nombre lo indica, se realizan en grupos de personas y son organizadas y dirigidas por el profesional de la salud. Se consideran técnicas individuales la charla, la entrevista educativa, la entrevista motivacional y la demostración. Y como colectivas, el panel, la mesa redonda, la dinámica de grupo, las técnicas dramáticas y la audiencia sanitaria. Les recordamos que la charla y la entrevista de recogida de información fueron ya estudiadas por ustedes en el primer año. Describiremos a continuación las técnicas individuales. Comenzaremos con la entrevista educativa, a través de la cual se produce un proceso de interacción social entre dos o más personas
y que permite, por su sencillez en el diálogo, conocer en breve tiempo experiencias vividas, sentimientos y proyectos. Su objetivo es la recolección de datos y la educación inmediata de los problemas identificados. Esta técnica tiene dos momentos, el planeamiento y la ejecución. En el primero, se precisan los objetivos, se valoran los medios que se utilizarán, se conocen las características de los participantes, se confecciona una guía de preguntas y se escoge el lugar, el momento y la hora más oportuna para realizar la entrevista. El segundo momento es la ejecución, que tiene tres fases: inicio, desarrollo y cierre, las que ustedes podrán revisar en detalle en la bibliografía que aparece en el CD de la asignatura. La entrevista motivacional, por su parte, es una entrevista centrada en la experiencia de la persona que bajo un clima de empatía, tolerancia y cooperación mutua consigue cambios de conducta favorables a la salud. Es la persona, en última instancia, quien decidirá sobre el cambio o no y cómo lo llevará a cabo. Esta técnica es semiestructurada y está dirigida a identificar los factores de motivación para el cambio de comportamiento y conseguir el posicionamiento de la persona hacia el mismo. Se describen tres fases en su ejecución: posicionamiento, reflexión, negociación para el cambio. Estos dos tipos de entrevistas son utilizadas en la educación sobre la higiene personal. Por último, de las técnicas individuales, describiremos la demostración, donde se combinan la acción y la palabra. El que ejecuta la demostración, al mismo tiempo que la explica, realiza la actividad que pretende enseñar, o sea, es un proceso simultáneo donde se hace y se dice al mismo tiempo. Consta de tres fases: introducción, desarrollo y conclusiones. En la primera, se describe brevemente en qué consiste la actividad y su importancia. En la segunda, se ejecutan las acciones y se explican repitiéndolas varias veces. Y en la tercera fase, se realiza un resumen de lo dicho y hecho y se preguntan dudas o sugerencias. Es conveniente aclarar que aunque se reconoce la demostración como una técnica individual, ella es ante un grupo de personas. Es muy utilizada en la educación de la higiene bucal ya estudiada por ustedes. Comenzaremos el estudio de las técnicas colectivas con el panel, que consiste en la reunión de 4 a 6 especialistas y un moderador que dialogan, conversan y debaten ideas para que el auditorio obtenga una visión relativamente completa acerca del tema, pues cada uno es experto en una parte de la temática general. Se desarrolla en 3 momentos: 1, de introducción al tema, que lo hace el moderador, el que presenta a los panelistas y hace un breve preámbulo; el desarrollo, donde se debaten las ideas, y las conclusiones. Una vez finalizado el panel, cuya duración puede ser de aproximadamente 1 hora, el debate del tema pasa al auditorio. La mesa redonda, a diferencia del panel, tiene el objetivo de dar a conocer los puntos de vista divergentes o contradictorios de varios especialistas sobre un determinado tema. Participan de 3 a 6 expertos y un moderador, que deben prepararse previamente en el tema que será debatido para poder exponer y defender con argumentos sólidos su posición. La actividad no debe extenderse más de 50 minutos
para permitir las preguntas que desee formular el auditorio. También tiene 3 momentos. El inicial, donde se abre la sesión presentando el tema a tratar por los expositores. El desarrollo, en el que se exponen los argumentos. Y en un tercer momento, concluidas las presentaciones, el moderador realiza un resumen final de los puntos de coincidencia que pudieron permitir un acercamiento entre los diferentes enfoques y las diferencias que se mantienen. La dinámica de grupo, como lo indica su nombre, es una técnica colectiva de gran valor para la atención primaria de salud, con la cual puede lograrse la participación activa de las personas a las que va dirigido el mensaje de salud, lo que favorece el aprendizaje más efectivo para el cambio de actitudes inadecuadas. Se desarrolla sobre la base de la tarea que por intereses comunes afronta un grupo o colectivo. Debe tener de 10 a 20 participantes y un coordinador o conductor. La información aportada no solo se discute y analiza, sino que se reelabora por el grupo en un proceso activo y dinámico, durante el cual se establecen conclusiones y se toman acuerdos que para los integrantes del grupo equivalen a normas y valores. La dinámica se realiza en 3 etapas. La introducción, en la que el conductor hace una breve intervención sobre el tema que se va a debatir. El desarrollo, donde se exponen y discuten todas las opiniones. Y por último, las conclusiones que realiza el moderador apoyado en otros participantes. Se utiliza con frecuencia en actividades educativas con adolescentes para el adecuado uso del tiempo libre. La dinámica de grupo es una de las técnicas más utilizadas, por lo que recomendamos que profundice su estudio en el artículo Técnicas de Educación para la Salud que aparece en su CD. Las técnicas dramáticas dentro de la educación para la salud son las que utilizan la escenificación de situaciones con el objeto de que las personas se sientan identificadas y reflexionen sobre sus problemas de salud. Estas fueron creadas por el psiquiatra húngaro Jakob Louis Moreno como resultado de la búsqueda de la espontaneidad de sus pacientes con fines terapéuticos. Tiene 2 variantes, el psicodrama y el sociodrama. El psicodrama es una representación escénica por 2 o más personas de problemas relacionados al menos con uno de los sujetos que intervienen en la representación y consta de 3 fases. Primero está la preparación, en la que se logra la relajación, el calentamiento del grupo, la identificación del problema común y quiénes serán los protagonistas. Continúa con la fase de representación, donde se desarrolla el drama seleccionado. Y por último, la participación del grupo, que no solo es emocional durante la representación, sino que al finalizar la misma se lleva a cabo la discusión y análisis de todo lo acontecido. El grupo brinda su opinión y hace proposiciones en cuanto a cómo dar solución a los problemas planteados. Por otra parte, el sociodrama es una representación escénica, por lo menos de 2 o más personas, de problemas que afectan a un grupo de personas. Tiene por objetivo conocer la reacción del público ante la situación representada. Esta tiene que ser similar a la que presentan las personas del grupo asistente a la actividad educativa. Ejemplo, cuando en el aula de un grupo de niños con inadecuados hábitos de higiene personal, se representa una escenificación sobre los efectos que tiene en la salud el no lavarse las manos antes de ingerir los alimentos. Para informar a una gran cantidad de personas en temas de educación para la salud,
surge la audiencia sanitaria, que es una charla previamente elaborada e impresa donde se exponen de forma resumida los aspectos que interesa comunicar. Existen dos tipos de audiencias cuya denominación dependen del nivel y preparación del expositor: la audiencia sanitaria especial y la audiencia sanitaria popular. La primera es la que desarrolla un profesional o un técnico del equipo de salud. Por ejemplo, la audiencia que realiza el médico y la enfermera en su comunidad para alertar sobre la presencia de microvertederos y su influencia en la salud ambiental. Y la segunda, la que realiza el responsable de salud de las organizaciones de la comunidad. Por ejemplo, audiencia que brindan los promotores de salud a favor de prevenir la contaminación de las aguas de ríos y mares. En este momento pasaremos a estudiar las técnicas participativas, que se han convertido en una necesidad para el trabajo con las personas, las familias y la comunidad en la atención primaria de salud. Estas se definen como los instrumentos que estimulan y favorecen la participación para la producción del conocimiento, que lleva a la toma de conciencia, a la interiorización del mismo y apoyan el trabajo, el análisis y la reflexión que propicia la construcción colectiva del conocimiento. De acuerdo a su objetivo, se clasifican en técnicas participativas para presentación, animación, formar grupos, análisis general y evaluación. A continuación, pasaremos a describir y ejemplificar las técnicas participativas anteriormente enunciadas. Las técnicas de presentación tienen como objetivo animar, desarrollar la participación al máximo y crear un ambiente fraterno y de confianza entre los participantes. Algunos ejemplos son presentaciones rápidas, la tela de araña, presentación por dibujos, quién es y el pastel. En la presentación por dibujos se forman grupos de 5 o 6 personas desconocidas y se le dan 10 o 15 minutos para que cada uno dibuje una imagen que represente una experiencia pasada que haya influido en el tipo de persona que es. Luego, cada uno se presenta a los demás de su grupo explicando su dibujo. Si el plenario es menor de 40 personas, se les indica a cada uno que presente a un miembro de su grupo pequeño al grupo general. Esta presentación debe ser 1 minuto por persona. Las técnicas de animación permiten descansar a los participantes después de momentos intensos y de cansancio. Como ejemplos tenemos Póngale título, Inventos de la naturaleza, Identificación táctil, Las olas y ¿Qué pasaría si? En esta última técnica se hacen preguntas que comiencen con ¿qué pasaría si? Por ejemplo, si cada uno de los presentes, luego de un naufragio, quedara solo en una isla donde se encontraran 100 tumbadoras, ¿qué harían con ellas? De esta forma se desarrolla la creatividad y permite dinamizar el trabajo. Las técnicas participativas que se utilizan para formar grupos tienen como objetivo organizar a los participantes para la realización de la actividad. Ejemplo de ellas son pareja refranera, caminando, grupitos, las estatuas de marfil y los animales.
Para realizar la técnica de los animales, se preparan previamente papelitos con los nombres de algunos animales, como por ejemplo gato, gallo, perro. Se hacen tantos papeles como participantes haya en la reunión. Se repiten, por ejemplo, 5 que digan gato, si queremos hacer grupos de 5 personas. Se reparte un papelito a cada participante y al contar 1, 2 y 3 se debe imitar el sonido del animal que les ha tocado. Se reúnen los que tienen el mismo sonido. Cuando ya estén formados los grupos, se entregan las tareas o las preguntas del tema a desarrollar. El uso de las técnicas de análisis general nos permiten colectivizar ideas ordenadamente, resumir o sintetizar discusiones, promover un debate amplio sobre el tema o hacer relaciones e interpretaciones de los aspectos que se están tratando. Algunos ejemplos de estas son la pesca de los clichés, las frases, lluvia de ideas, juego de roles y el dominó analítico. Las frases se utilizan para analizar las distintas acciones de respuestas ante los problemas que se presentan. Se preparan juegos de tarjetas con frases que enuncian problemas a resolver y se les entregan a los equipos con la instrucción de qué hacer. Se discute en equipo y se decide qué solución darle. En plenario se lee cada frase y se explica el plan de acción para solucionarla. Se analiza además si son o no viables y por qué. En la educación para la salud es importante la utilización de técnicas de evaluación, que son las que nos ayudan a comprobar el proceso de aprendizaje, así como todos los aspectos que involucran la preparación, organización, coordinación y ejecución de una jornada de capacitación. Entre ellas tenemos el motivograma, la temperatura grupal, el cuerpo, el auto y el tiro al blanco. En la técnica El cuerpo, a cada participante se le entrega un dibujo como el que se muestra en la imagen, según su sexo, para que responda las interrogantes, aunque también se pueden responder las hojas por grupos. Cuando todos terminan, se leen algunas hojas en voz alta o se intercambian. Es importante considerar que para la utilización de cualquier técnica participativa es fundamental la imaginación y la creatividad. Una misma técnica puede tener múltiples variantes y procedimientos muy diversos de utilización. Nunca se debe seguir de forma mecánica el procedimiento establecido en las técnicas participativas. Es importante enfatizar que las técnicas participativas no son juegos para hacer más atractivo el proceso de discusión, sino que se refiere al cómo del trabajo grupal, es decir, cómo enfrenta el grupo el tema seleccionado, cómo lo organiza y dirige el trabajo, qué procedimientos, medios o maneras se utilizan para lograr la meta propuesta, vinculada a la salud. El trabajo en grupo que se realiza en técnicas participativas permite establecer puntos de comparación a las personas para evaluar sus posibilidades y capacidades, incrementar las expectativas de la persona en cuanto a la comprensión y solución de los problemas, disminuir la ansiedad por tener que enfrentar solo las tareas, ofrecer diferentes estilos
y estrategias de actuación, y aumentar la comunicación entre el equipo de salud y las personas. Como tareas docentes de este tema proponemos: número 1. Revise el cuadro que aparece en el folleto Técnicas de Educación para la Salud que está en su CD, donde se realiza una comparación entre las técnicas individuales y colectivas, y realice un resumen de los usos fundamentales que se hacen de estas técnicas. Número 2. Realizar entrevista de recogida de información a los profesionales de la salud que laboran en su escenario docente para conocer las técnicas participativas más utilizadas en su trabajo de promoción y educación para la salud. Número 3. Seleccione y argumente por escrito las técnicas que usted utilizaría para educar en higiene personal a los miembros de las familias que atiende, lo que será discutido en el momento de la consolidación. Número 4. A partir de los principales problemas de salud ambiental identificados en su comunidad, realice la técnica educativa más conveniente según la problemática encontrada. A manera de conclusión, podemos decir que las técnicas educativas y participativas son instrumentos que favorecen el proceso de participación comunitaria, ya que propician la interacción y la confraternización entre las personas. Las técnicas participativas facilitan el trabajo en grupo y propician la comunicación entre el equipo de salud y las personas. La utilización de las técnicas educativas y participativas constituyen una exigencia y necesidad para el educador en salud. Ellas amplían las posibilidades de aprendizaje activo. Hoy hemos orientado los contenidos relacionados con las técnicas educativas y participativas que se utilizan en la educación para la salud de las personas, las familias y la comunidad. El siguiente tema de estudio será dedicado a la importancia de la investigación en la atención primaria de salud.